Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva clase. En esta nueva clase y en la sección del pilar de la salud en que respecta a la alimentación, vamos a hablar de una sustancia vital, de un elemento químico que se llama el yodo. Vamos a contar un poco su historia, algunas generalidades y la trascendencia que tiene en la salud, no solo de esta glándula, la glándula tiroides, que regula el metabolismo, el desarrollo y el crecimiento de nosotros los seres humanos, la importancia de que las embarazadas consuman una cierta cantidad de este elemento, yodo, la importancia de que antes incluso de concebir, en el cuerpo de las mujeres se encuentre una suficiente cantidad de yodo. Vamos a ver la importancia que tiene el yodo en el desarrollo del bebé en formación, del cerebro del bebé en formación, y en la funcionalidad normal de las glándulas mamarias y los ovarios en las mujeres. También en los hombres, en la próstata y en muchos otros órganos. Vamos a desmentir muchos mitos con respecto a muchos miedos que se tienen sobre el yodo. Y vamos a profundizar en qué situaciones el yodo se puede utilizar para tratar enfermedades. Un gran elemento, y vamos a ir viendo entonces una por una las cosas en esta clase. Primeramente, entonces, les quiero decir que el ser humano, como raza, como especie, tiene raíces en el mar. Hay muchos científicos que están hablando y difundiendo información que han encontrado desde distintas áreas de la ciencia, desde la antropología, desde la bioquímica, desde la fisiología, desde la anatomía comparada con otras especies animales, sobre todo los mamíferos acuáticos, que en algún momento el ser humano tuvo raíces en el mar. Tenemos unos orígenes acuáticos. En el pasado estuvimos en el agua. Así es. Hay mucha información, ya voy a detallar eso. Incluso nuestra misma anatomía tiene restos y rasgos anatómicos que nos hacen tener más adaptación en el agua que en el aire y en la tierra. Tenemos así raíces en el mar. Sigan Esta es una foto a modo de esquema de la evolución de la vida aquí en el planeta Tierra y cómo eventualmente llegamos a estar en la Tierra. No nos tenemos que olvidar que la mayoría de las alimentaciones saludables vegetarianas es importante que aquellos vegetales que están en el mar sean consumidos. Las algas son las verduras del mar. Japón es uno de los principales países consumidores de algas. Y ya vamos a ver la cantidad de yodo que consume, porque el yodo, esta sustancia, este elemento se encuentra fundamentalmente en las algas. Así les voy a dejar algunos libros, referencias bibliográficas básicas respecto a 1. Lo que el yodo permitió en el desarrollo del cerebro humano en comparación con los primates y los mamíferos más cercanos a nosotros, no humanos. Y 2. Elaine Morgan, una autora de muchos libros sobre esta teoría del mono acuático. Tenemos entonces estos dos libros de referencia donde ustedes pueden profundizar el origen acuático que nosotros tuvimos. En la medida que los primates no humanos tuvieron acceso al omega 3, grasa que está en los pescados, a los mariscos, los moluscos y las algas, todos alimentos del mar tienen una gran densidad nutricional y elementos, no solo como el yodo, que promueven el desarrollo de las hormonas tiroideas y por ende el crecimiento del organismo, sino que del zinc, el selenio, el cobre y muchos otros. Todos estos elementos y sustancias tienen algún efecto epigenético en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Modulan y permiten transformar y evolucionar al ser en cuestión. Les dejo este gran libro, La química de la vida, escrito por un médico endocrinólogo que ha estudiado específicamente el yodo. ¿De dónde viene el yodo? Comprenderán que vienen de las supernovas. Como muchos de los metales pesados sobre el hierro se forman en las estrellas y en las supernovas. ¿Cómo llega al planeta Tierra y cómo este elemento de gran número atómico logra incorporarse en los ciclos de la vida? En los ciclos de la vida de las bacterias, de las algas, de los animales, eventualmente de los mamíferos acuáticos y nosotros los seres humanos. Gran libro que habla sobre este recorrido del yodo y la importancia que tiene el yodo entonces en nuestra salud y en la salud de todos los
mamíferos acuáticos que incorporan este elemento en su vida y en sus ciclos vitales. Con respecto a la medicina, les dejo 3 grandes libros. Este es de un médico, David Brownstein, que ha estudiado y trabajado mucho con el yodo. Para todos aquellos de ustedes que son profesionales de la salud, son médicos, el yodo no lo conocen porque no se enseñó mucho en la universidad, salvo que en grandes dosis puede tener efectos nocivos. Eso viene de un miedo que fue fundado a través de unos estudios mal hechos y con poca referencia, el efecto Wolff-Chaikoff, que ya se desmintió su validez. Hay muy poca referencia bibliográfica respecto a eso, sin embargo hay mucha gente que se está sanando con altas dosis de yodo. Mucha referencia bibliográfica, miles y miles de personas que se están sanando con altas dosis de yodo, entre 5 miligramos a más. Ya vamos a ir detallando qué significa esto. Entonces así tenemos grandes referencias médicos que han estudiado midiendo el yodo en la orina. Aquí en Chile y muchos otros países no se mide, no está el examen para medir el yodo en la orina. Por ende, muchas de las afirmaciones que decimos respecto a la cantidad de yodo que necesita el cuerpo están sesgadas, nos falta información. Sin embargo, hay profesionales de la salud como David Brownstein, Jorge Flechas y otros que han trabajado estudiando el yodo que se excreta en la orina de las personas cuando yo les doy yodo en vía oral. Y vemos que en la medida que el cuerpo va eliminando menos yodo, es porque va absorbiendo más yodo. Cuando botamos todo el yodo, el cuerpo ya tiene la cantidad suficiente de yodo en su organismo. No solo la glándula tiroides, sino muchos otros tejidos que lo acumulan. La profundización de estos detalles está en cada uno de esos libros, sin embargo vamos a tocar los tópicos importantes acá. Jorge Flechas, uno de los pioneros en el trabajo con el yodo y la suplementación ortomolecular, pueden buscar Ortho Iod Supplementation, ortoyodosuplementación.org. Búsquenlo en Google, van a encontrar las referencias de Jorge Flechas. Aquí tenemos una mujer, Lynn Farrow, que es periodista, sin embargo ella tuvo un cáncer de mama que fue sanado con el yodo. Porque el yodo se encuentra en las mamas y promueve la salud celular de las mamas, bajo muchas reacciones bioquímicas. Y una vez que se instala un cáncer, el yodo tiene acción anticancerígena. Entonces, vamos a comenzar recién la clase. Esa fue una introducción. Y les voy a comentar qué vamos a ver en esta clase. Vamos a ver algunas generalidades del yodo, un poco de la historia, algunos estudios científicos, dónde lo encontramos en la naturaleza, específicamente en qué partes del mar, y en el cuerpo cómo se encuentra distribuido ese yodo. Y cuáles son algunos efectos de su uso en personas sanas y en personas enfermas. El yodo entonces. Pongo una foto respecto al cuello porque aquí se encuentra una glándula, que es la glándula tiroides. Esta glándula secreta una hormona y esa hormona tiene yodo en su molécula. Esa hormona promueve el metabolismo y el desarrollo de los tejidos del cuerpo. La capacidad de que nosotros podamos usar la energía a nivel de las células y en las mitocondrias. Este elemento, esta sustancia, fue descubierta en el año 1811. Por más de 100 años se ha conocido que el yodo es base para el funcionamiento de la tiroides. Pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Poco se sabe, poco se ha estudiado. En la carrera de medicina yo no descubrí esto, yo lo descubrí después estudiando otros trabajos científicos. El yodo está en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, el líquido que recubre el cerebro, en los plexos coroides, son unas aglomeraciones de vasos sanguíneos que producen una filtración y producen el líquido cefalorraquídeo. Ahí se encuentra el yodo también. Hay estudios y trabajos que muestran que mejora la cognición y la memoria. El yodo se encuentra en la piel. Muchas enfermedades con exceso y problemas de sudoración, el yodo las mejora. El yodo se encuentra en el sistema inmunológico, en los linfocitos y en los eosinófilos, aquellos que combaten las alergias. El yodo ayuda para las alergias. El yodo se encuentra en las mamas en la mujer, en los ovarios, en la próstata en el hombre, en los músculos, etc. Ahí vamos a ir viendo. Aproximadamente 1.5 billones de personas viven en un área de deficiencia de yodo, porque el yodo se encuentra en ciertas partes del planeta y en otras escasea. Y los seres humanos se han asentado en distintas partes del planeta, así los que han estado más lejos de estos sectores de yodo tienen déficit de yodo.
La deficiencia de yodo, cuando falta el yodo en la alimentación, se asocian problemas a la salud. Los problemas a la salud que están ligados con el desarrollo de los órganos en presencia de yodo. Así, el déficit de yodo se asocia con retraso mental, fundamentalmente en los niños cuando están en desarrollo. Si no se desarrolla bien el cerebro, después hay problemas en las facultades cognitivas. Bocio, aumenta el tamaño de la glándula tiroides, como pueden ver en ese cuello, porque esa es la enfermedad que produce la glándula cuando falta el yodo. Produce un excesivo trabajo para producir la glándula, para producir, la hormona, y la hormona no la puede producir porque le falta este elemento esencial que es el yodo. Aumento de la mortalidad infantil, infertilidad por problemas de ovario y otras circunstancias. Un poco de historia. Se hicieron algunos estudios en Michigan. Los estudios de Michigan se llama así en algunos sectores de Estados Unidos, determinando en el año 1900 que 40% había de presencia de bocio en los niños, de esta enfermedad. El 40% de los niños tenía esta enfermedad. 6 de cada 1 eran mujeres. ¿Por qué a las mujeres les atacan más los problemas de yodo y el hipotiroidismo? Porque las mujeres tienen desarrollo de mamas y de ovarios, requieren más yodo que el hombre. Además de que el estrógeno tiene un efecto antagónico en la absorción de yodo. Estados Unidos así en esa época comienza algunas políticas para agregar yodo a la sal. Sin embargo, por los problemas de que la gente consumía poca sal y por otros problemas, el yodo se empezó a disminuir de la sal. Otros estudios entre 1970 y el año 2000 muestran que los niveles de yodo disminuyeron un 50%. Y durante este tiempo aumentó la enfermedad de la tiroides, cáncer de mama, problemas de próstata, cáncer de próstata, ovarios y endometrio. El 2004, 2.500 de estos pacientes, de 2.500, el mayor al 98%, es decir, casi todos tenían significativamente bajos niveles de yodo, estudiado con esta forma en la orina. ¿Sí? Siguiendo con la historia, antes de la Primera Guerra Mundial, ciertos reclutas fueron rechazados por bocio. En 1966 se analizó la tierra del lugar donde venían esos reclutas y se vio baja de yodo en esos lugares. Pueden ver ahí los lugares en el mapa. Es decir, las personas que tenían bocio y que desarrollaban la enfermedad de la tiroides se encontraban en zonas donde había poco yodo en esa región. Van viendo el vínculo entre el yodo depositado en ciertas partes del planeta y la salud versus enfermedad que va desarrollando el ser humano. El yodo entonces es un elemento del mar. ¿De dónde viene este yodo? Se encuentra principalmente en el mar y en pequeñas cantidades en rocas sólidas cerca de donde el mar evapora. Fundamentalmente se encuentra en las algas. Por eso Japón es uno de los principales países consumidores de yodo porque consume muchas algas. Ya vamos a ver algunas de esas algas. Por eso las algas deberían ser un elemento fundamental en la dieta del ser humano. Todos los seres humanos que vivan alejados de las costas tienen que buscar algún medio alternativo de consumo de yodo porque si no, su cuerpo va a tener algún problema. Este yodo es esencial para el desarrollo del cuerpo y de los tejidos ya mencionados. Entre los vegetarianos y los veganos tienen más déficit de yodo porque, sin quererlo, se olvidaron de comer las verduras del mar. Las verduras del mar son las que tienen esta sustancia vital. Y las algas son las verduras del mar. Vamos viendo un poco cómo está distribuido este yodo, esta sustancia en el cuerpo. La glándula tiroides concentra el 75% del yodo del cuerpo. Aquí está el yodo, la gran mayoría del que voy consumiendo en la alimentación se concentra acá. Además lo usan distintos sistemas glandulares y hormonales, como los que podemos leer ahí. Las mamas concentran yodo. Las glándulas salivales, muchas personas que tienen sequedad en la boca, que ocurre en una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren. La parótida, personas que tienen conflictos con la salivación y hacen quistes en la parótida, probablemente tengan déficit de yodo. El páncreas también se ha visto que concentra yodo. El líquido cefalorraquídeo, este líquido que baña el cerebro, por eso algunas personas que toman yodo pueden sentir una activación inmediata porque baña el cerebro literalmente. El cerebro tiene yodo, el estómago, la mucosa del estómago, hay muchas gastritis que se han sanado con un consumo de yodo. La piel y las glándulas lagrimales, lo mismo que ocurre en estas personas con el síndrome de Zika, síndrome de Sjögren, que tienen ojos secos y boca seca,
probablemente mejoren con yodo. Así, y con respecto a la suficiencia total de yodo en el cuerpo almacena 1.5 gramos, 1.5 gramos o 1500 miligramos de yodo en total. Lo almacena en la tiroides, en la piel, en el músculo. ¿Sí? Pueden ver un poco esas imágenes. ¿Qué pasa cuando escasea esta sustancia, este elemento en la tierra y por ende en nuestra ingesta y en el cuerpo? Como las glándulas empiezan a no tener esta sustancia, ocurre lo que ya les mencioné. La boca se pone seca, las lágrimas cuesta producirlas, hay una dificultad para tragar y ojos secos. Hay ganancia de peso porque la tiroides promueve el funcionamiento del metabolismo y muchas veces no se puede bajar de peso. La tiroides produce la glándula tiroidea, la hormona tiroidea, sin embargo el ovario también produce hormona tiroidea, aunque ustedes no lo crean. El ovario está encargado del metabolismo del cuerpo también, por ende también necesita yodo. Y cuando falta este elemento, en el tejido se produce que aumenta de tamaño, lo que ocurrió aquí en el cuello, también puede ocurrir en las mamas y empiezan a aparecer unos nódulos, unos quistes, unas pelotitas de líquido o como unas pelotas más duras. Ocurre lo mismo en los ovarios, aparecen unas tumoraciones o unos quistes y ocurre lo mismo en los músculos. La arquitectura celular se ve afectada, lo que finalmente lleva a dolor también. Hay dolor en las mamas con las menstruaciones, hay dolor en los ovarios con o sin menstruaciones y hay dolor en los músculos asociado a la fibromialgia. Así, cuando falta el yodo hay quistes, nódulos, cicatrices, aumento de tamaño y dolor. Quistes, nódulos, cicatrices, aumento de tamaño y dolor. En todos estos tejidos, vean ahí las fotos, duelen las mamas, la arquitectura celular histológica se ve afectada por la falta de este yodo. Hay dolor, hay formación de quistes y dolores musculares. Esto ocurre cuando falta yodo. Vamos a ver la importancia del yodo específicamente en una etapa del desarrollo del ser humano, que es la infancia. El yodo es esencial para el crecimiento y el desarrollo, porque la glándula tiroidea produce esta hormona que contribuye al desarrollo, fundamentalmente en la infancia. Necesitamos yodo en la infancia, por eso las embarazadas deben consumir yodo. Es crucial para el desarrollo del sistema nervioso central. Y se ha visto que embarazadas que consumen yodo conciben hijos que después tienen un coeficiente intelectual más alto que los otros hijos. Hay muchos estudios que muestran eso. Cuando falta este yodo, ¿qué puede ocurrir? Ocurre retraso mental, sordera, porque no se desarrollan bien las estructuras cerebrales asociadas, déficit leve en la vida dentro del útero se manifiesta como déficit atencional. Y así podemos ver que el coeficiente intelectual es un parámetro que se ha usado para medir esto y los niños más inteligentes se han visto que han tenido yodo o consumo de algas en la vida intrauterina por parte de la madre. Entonces, con respecto a algunas de las enfermedades, cuando va faltando el yodo, con el tiempo le mencioné algunos de los problemas que van ocurriendo en la célula y cuando ya es más continuo y por otras razones también, aparece la enfermedad autoinmune, el cáncer, problemas de fatiga, de cansancio, retardo mental, cretinismo, otras enfermedades de tiroides. ¿Qué hace el yodo? Como tratamiento médico, para algunas enfermedades tiene acciones terapéuticas propiamente tal. Son las enlistadas en la columna de la izquierda. Leámosla. Es antibacteriano, es anticancerígeno. Se ha mostrado que sobre 37 miligramos el yodo promueve la síntesis de una sustancia que es la yodolactona, si no mal me recuerdo ese es el nombre, yodolactona, que es completamente anticancerígeno. Es antiparasitario, es antiviral. Muchas gripes en la época de los comienzos del año 1900 se trataban con yodo. Es mucolítico. Para la gente que produce mucha flema, el yodo ayuda en las mucosas a producir y regular esa producción. Condiciones que han sido tratadas por yodo, pueden verlas ahí, son muchísimas. Pónganle pausa al video y léanla una por una para que vean que ustedes pueden tener déficit de yodo en este momento. Y vamos a ver cómo podemos corregirlo. Pero
En general, ustedes pueden tener una idea. Con las infecciones vaginales, todo lo que es el aparato ginecológico en la mujer y la energía vital y el sobrepeso, el tema de metabolismo. Y la parte cognitiva también. Más fotos de lo mismo. Entonces, con respecto a la alimentación, estamos en el pilar de la alimentación. ¿Qué de nuevo nos aporta esta información respecto al yodo? Que debemos consumir algas. Repito, debemos consumir algas. Y si no tenemos la posibilidad, tenemos que suplementarnos yodo de alguna forma. Hay muchas formas. Está la solución de Lugol. La pueden buscar en Google, en Amazon. En algunos países, en las farmacias, hacen este preparado de la solución de Lugol. Ya se las voy a comentar. Yodo oral. El yodo oral es también yodo en altas dosis, pero viene en comprimidos. Hay otras formas de conseguir yodo. Ustedes pueden ver que con respecto a la alimentación, en Japón, como ya les mencioné, se consumen muchas algas. Y se ha calculado y se ha estimado que la dosis de ingesta que ellos tienen de yodo por día es entre 12 a 16 miligramos. Repito, y vamos a tener que tener ojo aquí con las cuantificaciones. Entre 12 a 16 miligramos. La dosis diaria recomendada son 150 a 300 microgramos. La dosis diaria que está recomendada, establecida por las convenciones del sistema de salud pública, son más de 100 veces menos. 0.3 miligramos. De 0.3 a 3 son casi entre 50 veces a 100 veces menos de lo que consume un japonés promedio. Un japonés promedio consume entre 50 a 100 veces más yodo de lo que está recomendado para la población general. Vean ustedes lo fuerte que es esto. Con respecto al mundo de las algas, tenemos el isiki, el kombu, el nori, el wakame. Hay distintas algas que, dependiendo del país donde se encuentran, van a encontrar mucha variedad. En Japón hay mucha variedad de estas algas, hay muchos platos y preparaciones con estas algas. En el sushi se usan algunas algas. Aquí en Chile tenemos el cochayuyo, sin embargo, mucha gente no le gusta comer cochayuyo. Pero hay muchas preparaciones, se pueden hacer un plato de ceviche de cochayuyo, y los que no lo han intentado, les recomiendo por favor, cómanse un plato de ceviche de cochayuyo porque es muy delicioso. Depende cómo se alinee y cómo se cocine, hay muchas formas de comer este cochayuyo. En alguna época se intentaron hacer panes de cochayuyo. El cochayuyo seco se puede moler y se hace una especie de harina, pero es una gran cantidad de cochayuyo molido. Se puede usar para preparaciones de muchas cosas. Se puede usar como sal, mezclado con sal de mar. El cochayuyo se hace una preparación y tú puedes salar tus comidas con eso. Están por otro lado otras algas, el kelp. El kelp muy rico en yodo, se puede dar en suplementos, lo venden en muchas farmacias naturales. La espirulina y la clorela, si bien es cierto, son algas de aguas dulces, no tienen tanto yodo, pero también tienen. El fucus también tiene harto yodo. Ahora les quiero mostrar otra cara negativa respecto al sistema de las glándulas y el tejido que funciona con yodo. La primera cara negativa es que nos falta en la alimentación, en los suplementos. Y la otra cara negativa es que hay otras sustancias, otros elementos químicos que compiten contra el yodo. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo consumo más estos elementos, necesito más yodo y me afectan más estos sistemas y tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son estos elementos? El flúor, el cloro y el bromo. También, si ustedes van a la tabla periódica de los elementos, van a ver que son del grupo de los halógenos. Tienen similares estructuras químicas y por eso compiten contra el yodo. Los halógenos en el griego tienen que ver con que son formadores de sales. Así, hay problemas con el cloro, que se usa para potabilizar el agua y para desinfectar las casas, así que cuidado con el exceso de consumo de cloro. Por otro lado, el flúor, y el cloro también produce afectación de la flora intestinal, que vimos que es la base de la salud. El flúor también daña la flora bacteriana, se impregna en los tejidos. Ya vamos a ver lo terrible que es el flúor, que en otros países ya dejaron de usar flúor, pero el flúor se está usando, los dentistas lo usan mucho, en las pastas de dientes, está en los teflones, está en el agua también. Así que el agua potable daña la tiroides y por ende todos los tejidos que necesitan yodo. Repito, y esto es muy importante, ya vamos a ver las repercusiones políticas de esto. Pero el flúor
y el cloro que se encuentran en el agua potable que consume la mayoría de los países daña la tiroides y todos los tejidos que necesitan el yodo como halógeno. Aquí vemos un poco esquematizado lo que acabo de repetir. Pueden ponerle pausa al video y leerlo de forma lenta. Mucha información hay en internet al respecto. Pueden buscar lo que dice Mercola. Hay una página específicamente respecto a lo del flúor que ya se las voy a dar. Entonces, el cloro del agua. Ustedes ven ahí en las piscinas hay cloro. En otros lugares también. Pero fundamentalmente el agua potable es la que está dañando la tiroides. El flúor, que ya mencionaba, lo usan mucho los dentistas, las pastas de dientes y algunos medicamentos tienen flúor. El flúor daña la tiroides. Por otro lado, el bromo y los bromuros, que en alguna época eran productos de panadería, se encuentran algunos plásticos, bebidas, cosméticos, pesticidas, etc. La toxicidad por bromo, específicamente, también era una entidad médica, clínica, muy bien estudiada, que tenía los siguientes síntomas: apatía, dificultad para concentrarse, depresión, dolores de cabeza, etc. Esta situación ocurría cuando se consumía mucho bromo y bromuros, que es todo lo contrario al yodo. Tener cuidado entonces con estos tres elementos que podemos considerarlo como venenos, porque dañan la salud. Detengan el flúor. Hay muchas campañas políticas para detener la adición de flúor en el agua, porque ya se demostró que el flúor en el agua no previene las caries y los problemas dentales. Los problemas dentales son fundamentalmente por azúcares y alimentos con harinas refinadas y exceso de acidificación, cambio en la flora de la boca. Las bacterias que están en la boca regulan eso también. Y la falta de las vitaminas que son derivadas de la grasa. Leamos juntos. El flúor es un potente veneno que puede provocar múltiples patologías, como cáncer. Sí, está asociado al osteosarcoma, el tipo más común de cáncer de hueso, y el cáncer de tiroides, porque recordemos que el flúor va a la tiroides, lo daña, y va a los huesos. Fibrosis pulmonar, roturas de tendones. El flúor ataca el colágeno, envejece el cuerpo, tiene efectos negativos para el sistema reproductor femenino y masculino, artritis y obesidad afectando el metabolismo. Además, disminuye el coeficiente intelectual y puede ser causal de déficit atencional con hiperactividad, porque recordemos que compite con el yodo, y el yodo es el que regula todas esas cosas. Así, esta es la página que yo les decía, fluoridealert.org. Vean allá arriba a la izquierda, fluoridealert.org. Hay muchísimas razones para detener el flúor. Es un veneno. Vean a la derecha otra foto, como el fluoruro en el agua potable está causando daño en el hueso, en los cerebros, en los riñones y en la tiroides. Es el veneno del diablo. Así lo llaman algunas personas. Con respecto a la ingesta, se estableció un límite con respecto a la ingesta de flúor. Ese límite estaba entre 0.05 a 0.1 miligramos de flúor por kilo de peso. Y cuando hay déficit de yodo, el límite estaba más bajo. Sin embargo, lo que se está consumiendo de flúor, de acuerdo al agua potable, es mucho más. La prevalencia de bocio aumenta en un 20% con aumento de la ingesta de flúor. Es decir, en esos sectores donde había bocio por falta de yodo, si yo le agrego flúor al agua, estoy empeorando la situación y hay más bocio por eso. Para alguien de 70 kilos, 3.5 miligramos ya es un exceso de flúor. Con 2 a 3 miligramos en la primera mitad del siglo XX se trataba el hipertiroidismo con flúor, para que ustedes entiendan que el flúor daña la tiroides y eso ya se sabía. Vamos terminando un poco con respecto a la importancia del yodo y estas cosas que lo antagonizan. Vamos a dar algunos consejos finales, algunos consejos prácticos. Primero, el agua que tomen que no sea potable, porque el agua potable tiene cloro, flúor, que daña la tiroides y otros tejidos en el cuerpo. Compren agua en bidones. Y estas empresas tienen que haber trabajado el agua con un proceso que se llama osmosis inversa. La otra es que ustedes se compren una máquina que haga osmosis inversa, pero en general son caros. Este procedimiento, por cargas eléctricas, es capaz de separar el flúor, el cloro, del agua. Entonces, bidones de agua
porque esos, al ser tratados con osmosis inversa, no tienen cloro ni flúor. Vayan a ver los ingredientes de los productos que consumen. Muchos usan aún algunos preservantes derivados de bromuros, como el bromuro de potasio. Eso tenemos que evitarlo. Consumir suplementos de algas marinas. Puede ser el kelp, pueden ser distintas algas. Pueden consumir alguna alga que esté en su país 3 veces a la semana. Si pueden de forma diaria. Recordar que en Japón lo hacen de forma diaria y 3 veces al día. Si no podemos consumir algas, consumir un suplemento de algas. Y por último están los suplementos directamente de yodo, que se pueden usar. Yo lo consumí en un tiempo para probarlo. Y yo no tengo ningún problema en la tiroides. Y puedo consumir algas de vez en cuando. Pero quise probar este suplemento. Y noté quizás una pequeña activación. Pero como mi cuerpo no tenía un déficit extremo, está la solución de Lugol, que es 5% de yodo y 10% yoduro de potasio. 5% de yodo y 10% de yoduro de potasio. Ahí está, esa es la solución de Lugol al 5%. Hay otra que es al 2.5%. Esta solución, dos gotitas de esta solución aportan 12 miligramos de yodo. Lo mismo que consume un japonés promedio. 2 gotitas es un líquido rojo oscuro como whisky en un vasito con agua en las mañanas. Puede producir cierta activación. Algunas personas pueden tener un poco de calor, el corazón como que les late un poco. Es parte de la activación del yodo. Se pueden acostumbrar a consumir una gotita, que ya son 6 miligramos, ya es harto, o 12 miligramos, que son 2 gotitas. 2 gotitas cada día de esta solución. O comprar los suplementos en pastillas, que es el Yodoral. También están esas dosificaciones. Alejarse del agua potable, alejarse de productos bromuros, bromatos procesados. Eso sería con la importancia del yodo. Los invito específicamente a las personas con hipotiroidismo. Y voy a mencionar ahora algo respecto al hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la causa más frecuente es el hipotiroidismo por déficit de yodo. Aparece cuando la TSH, el examen que piden los médicos, yo también soy médico y pido ese examen, está alto, sobre 4, sobre 5. Sobre 10 se considera un hipotiroidismo hecho y derecho. Si el hipotiroidismo es primario, es por falta de yodo. Y si su médico les ha empezado a dar hormona, la levotiroxina, si llevan más de 3 años, en general son 3 años, si llevan más de 3 años tomando su hormona, lamentablemente se hacen dependientes de la hormona y es muy difícil después retirar esa hormona. Se van a hacer dependientes. Pero si llevan algunos meses o un año, quizá un año y medio, pueden empezar a consumir yodo y con el tiempo eventualmente dejar la hormona. Esto es súper importante porque el hipotiroidismo debe ser tratado con yodo. Con yodo y si podemos con zinc y selenio. Y otras vitaminas del complejo B lo vamos a ver en las otras clases. Porque todos estos nutrientes funcionan de manera sinérgica. ¿Ya? Una alimentación rica en algas y en productos del mar. Con zinc, el selenio trabaja con el yodo y con la vitamina C y con las vitaminas del complejo B. Vamos a ir en la medida que vemos todas estas clases integrando todos estos conocimientos para proveer la mejor salud para ustedes y para los que los rodean. Eso sería con respecto a la clase del yodo. Espero les haya enriquecido. Tienen los libros para ir a buscar información ahí. Y cualquier cosa vamos a estar en contacto. Espero que sea de utilidad esto. Los que quieran buscar, vayan a buscar. Los que puedan informar esto a más personas, por favor, adelante. El yodo es una necesidad para nosotros. Quedamos hasta aquí. Muchas gracias por la presencia y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.